Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 10. La semana pasada vimos el capítulo 1 y veamos el capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos un momento más al Señor. Padre, es tu palabra abierta y leída, y no solo de la porción que leímos, sino del resto del capítulo. Queremos también meditar bajo la iluminación de tu Espíritu Santo, que es quien la inspiró en el apóstol que la escribió. Porque no solamente, Señor, queremos tener conceptos, queremos tener convicciones, aún pasiones santas o emociones y sentimientos conforme a tu palabra, y sobre todo queremos vivir conforme ella nos enseña. Ayúdanos hoy, porque este tema es fundamental. No vamos a tocar un tema secundario, aunque todos los temas sean importantes. Este es un tema fundamental: la salvación por gracia en Cristo Jesús. Ayúdanos hoy, Señor. Amado Espíritu de Dios, ilumínanos, especialmente a quien expone tu palabra a pesar de su debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una experiencia fuerte donde casi haya perdido la vida. Ayer comentaba con un familiar, el esposo de una prima, que llegó sobre experiencias cuando hemos estado al borde de la muerte, y hablábamos sobre cómo Dios en su bondad nos ha cubierto, nos ha guardado físicamente de morir, a muchos de nosotros, y muchos ni nos hemos dado cuenta. Suponga usted que usted es salvado de morir, tal vez en el agua, ahogándose, tal vez en un accidente. Imagínese que alguien que no tiene nada que ver con usted, que no es su familiar, que no es alguien conocido, alguien totalmente extraño, es más, alguien a quien usted le debía dinero, o peor aún, a quien usted había ofendido sin querer, tal vez cuando no era creyente, o queriendo en un error ahora como creyente que cometió en su vida, y esa persona, al verlo a usted y ver que nadie lo puede ayudar, se detiene y lo salva. ¿Cómo estaría usted con esa persona? Agradecido, ¿cierto? Especialmente cuando usted ni lo pidió, ni lo llamó, ni siquiera se dio cuenta que pasó por ahí. Usted solamente estaba en su dificultad pensando que iba a morir. En estos días fue muy diciente la cuestión en el aeropuerto colombiano, donde
un avión tuvo que aterrizar forzosamente y el tren de aterrizaje se había quedado imposibilitado, quedó destruido, después la llanta aterrizaron sobre el solo rin y uno de los pasajeros decía eso, la gente se despedía de la pareja, se iban ahí, llamaban por teléfono, decían dónde tenían la plata, comentaban qué tenían que hacer para conseguirla, todo el mundo se estaba despidiendo, unos oraban, otros gritaban, porque obviamente de un accidente aéreo no hay muchas posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Muere más gente en accidentes automovilísticos, pero hay más posibilidades de sobrevivir en un accidente automovilístico que en un accidente aéreo. Son menos los accidentes, pero hay menos probabilidades. Aún sin embargo, tenemos obras majestuosas de la providencia divina, como aquellos del Chapecoense que sobrevivieron en el accidente que hubo en Antioquia, que fue impresionante. Cómo sobrevivieron 2, si no estoy mal, o 3. Pero de todas formas, uno de ellos, que recuerdo yo, murió a los 2, 3 años jugando fútbol de un ataque cardíaco, después de sobrevivir todo eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque ninguno de nosotros quiere morir y menos morir trágicamente, a no ser que estemos desilusionados de la vida, a no ser que estemos en un problema psicológico, espiritual. Todos queremos conservar la vida. Ni el Salvador Jesucristo quería morir porque amaba el hecho de vivir para la gloria de su Padre, pero sabía que su propósito era morir por nosotros, así que él lo quería hacer, pero no porque le gustara la idea de morir por nuestros pecados. La muerte es algo que no es natural para nosotros porque fuimos creados para vivir eternamente. Pero hermanos, toda esta introducción es para decirles que cuando entendemos que somos salvados de morir, somos agradecidos e incluso hasta desarrollamos una buena relación con aquel que nos salvó físicamente. Pues más aún como creyentes, cuando entendemos que somos salvados en Cristo, y reconocemos la razón o el motivo y el objetivo por el cual fuimos salvados, entonces es cuando más amamos a nuestro Salvador y más valoramos la salvación por gracia. No solamente tenemos que reconocer quién nos salvó, sino por qué nos salvó y para qué nos salvó. Porque aquel que se cruza y salva a alguien de un accidente, simplemente y gloriosamente por la obra de Dios en su conciencia le impulsa a hacerlo. Pero no lo hace pensando para que viva esto, que haga aquello. Cristo sí nos salvó con un propósito específico y con un motivo que hoy vamos a ver en este texto de Efesios capítulo 2. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios nos salvó en Cristo? Ahora, obviamente entiendo que esto es para quienes se saben salvados en Cristo. Y si usted no se sabe salvado en Cristo, ya vamos a ver de qué, para qué y por qué. Entonces, hoy, por favor, preste mucha atención para que pueda conocer la obra salvadora del Señor. Primero, la razón, el por qué. Vamos a dar 2 razones específicas, pero las vamos a dividir en por Dios y por nosotros. Primero, por Dios, por la gran misericordia de Dios en su amor. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y los que estuvieron la semana pasada recuerdan que resaltamos el amor de Dios para elegirnos, elegir salvarnos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el capítulo 1. Y hablábamos de un amor sentimental, sino una decisión de obrar en nuestro favor con gran misericordia, como lo dice el versículo 4, sin que lo mereciéramos, solo por su puro amor. Así que cuando usted quiera encontrar por qué Dios lo salvó a través de Cristo, piense, me salvó porque Él tuvo gran misericordia y por su gran amor, por ninguna cuestión en mí, por todo lo que hay de amor en Él. Decidió salvarme misericordiosamente. Eso nos lleva a una doctrina. Yo voy a aglomerar algunas doctrinas que le llaman doctrinas de la gracia, porque hablamos de salvación por gracia, dentro de los puntos de mi sermón, que son solo 2, y 2 divisiones de cada punto. Y también aglomerar algunas de las solas de la Reforma, que son sola fe, sola gracia y demás. Aquí podríamos hablar de la elección incondicional, porque es un amor electivo, como lo vimos la semana pasada, que ¿dónde encuentra el motivo? Lo encuentra
no en el objeto de su amor, nosotros, sino en su corazón, en el corazón de Dios. Nosotros ponemos condiciones para amar, por eso muchos han hablado de que la elección de Dios es incondicional, porque nos ama sin una condición previa. De hecho, el versículo 5 dice, aún estando muertos en delitos y pecados, en pecados. O sea, no esperó a que cambiáramos. Y me preocupa que las personas cuando le presentemos el Evangelio esperen primero cambiar antes de dar su vida y entregarse a Cristo. Me preocupa porque yo entonces entiendo que no estoy presentando correctamente el Evangelio. No le estoy hablando de un amor que espera que la persona cambie, estoy hablando de un amor que lo va a cambiar, un amor que lo ama a pesar de su pecado y que lo va a transformar y sacar de su pecado. Sí, lo veremos más adelante, como objetivo es sacarlo de su pecado, pero no encuentra motivos en que ya haya cambiado, encuentra motivos en su propio corazón. Dios encuentra motivos en el corazón del mismo, en que Él es amor. Y esto es fuerte para quienes estamos acostumbrados al amor transaccional. ¿Saben cuál es ese, cierto? Los que ya tienen unos buenos años y son colombianos. Ah, bueno, ese venía de Venezuela. ¿De dónde es que venía? El psicólogo y musicólogo Pastor López, que decía, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Y él decía, esa es la ley del amor que yo aprendí. O sea, me aman, yo amo. Me quieren, yo quiero. Me estiman, yo estimo. Y al que no me quiera, no me ame, no me estime, va a saber quién soy yo. Porque le voy a devolver golpe con golpe. Ahora, si me da beso, le devuelvo beso. Esa es la ideología que tenemos y por eso, por ejemplo, en algunas ocasiones nosotros nos decimos entre parejas incluso, por eso es que te amo. Porque tú me ayudas mucho y el día que no le ayude, pues no te amo. Por eso es que te amo, porque tú. Ah, bueno, y el día que no lo haga, no, ese día como que no hay amor. El amor de Dios, que es nuestro modelo, pero también nuestra motivación para amar cuando lo conocemos y somos salvados en Cristo, es un amor incondicional. Esa es la elección incondicional y por eso Dios elige para salvar, no por los cambios que tengamos, sino por su amor para cambiarnos. En la antigüedad el amor por la pareja se veía en la disposición de la persona que quería casarse para conseguir lo necesario o lo requerido como dote para pagar por la persona. Y no recuerdo muy bien, creo que fueron 12 vacas. Alguna vez contaba uno de los predicadores, si no estoy mal, Paul Washer, que un hombre quería en el Medio Oriente tener una mujer de 12 vacas. Y se consiguió una que parecía que no valía ni 12 gallinas, porque era muy poquito agraciada físicamente y no era muy de acuerdo a la cultura capacitada para ser una buena esposa. Entonces cuando le propuso que le pagaba 12 vacas al papá, le dijo, pero ¿por qué? Si el papá mismo lo está pasando. Y él le explicaba, no es que yo crea que todo el mundo piense que ella debe pagarse por ella. Y por favor, entienda, esto no es que estén comprando a la mujer, es que esa es la idea antigua, aunque se volviera una idea distorsionada, la idea era que están mostrando que van a dar mucho por esa persona, que van a entregar su vida si es necesario por esa persona. Él le decía, es que yo quiero estar con una mujer que valga 12 vacas. Y cuenta la historia que después con el tiempo esta mujer, casado con él, el papá se la dio y todo lo demás, llegó a ser tan agraciada, tan hermosa y con unas características tan envidiables por todas las parejas de alrededor, que no, a los ojos de los demás no valía eso, sino que valía muchísimo más. Porque obviamente el ser humano vale más que todos los animales del mundo, uno solo. Pero además porque el amor de este varón, que le puso valor a ella, no por lo que se mostraba o por las capacidades que tenía, sino por lo que él quería amarla, le dio valor a ella. Nuestro amor valora a las personas y Dios nos da valor por su amor, no por lo que nosotros somos. No sé si me explico hasta aquí. ¿Amén? Es un amor de elección incondicional. Ahora, si eso haría un hombre de la antigüedad, ¿qué dio Dios por nosotros? Por favor, tal vez no lo busque porque yo me imagino que usted lo sabe de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Amó Dios al mundo que dio 12 vacas. No. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuánto nos ama Dios? Ese texto es espectacular porque dice de tal manera. O sea, no hay una manera más grande en que Dios nos haya amado. De tal manera amó Dios al mundo que no dio cualquier cosa, dio a su Hijo unigénito por nosotros. Lo envió a encarnarse, a humillarse, como lo veíamos en la escuela bíblica en el 9 de la mañana, a humillarse haciéndose ser humano y luego servirnos como ser humano, siendo el Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Solo el hecho de encarnarse era una humillación, además de servirnos y además de obedecer y además de morir por nosotros. Y lo entregó, no dio cualquier cosa. Entregó a su Hijo. Por eso cuando nosotros le damos algo al Señor, nunca podemos pensar que le ganamos en generosidad. Si le damos tiempo, si le damos servicio, si le damos bienes, Él dio lo más valioso que existía, dio el tesoro de los cielos, dijo alguna vez un teólogo, al Hijo eterno, a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo de Dios hecho hombre. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo dio no para simplemente vivir y darnos ejemplo, lo dio para morir en nuestro lugar. O sea que es un gran amor. Entonces cuando pensamos, ¿por qué, Señor, nos salvas por gracia? Podemos decir, por su amor y la gran misericordia que Dios nos tuvo por su amor. Un amor inexplicable, porque no podemos encontrar explicación racional, sino solo confiar en que Él de sí mismo y en su propio ser decidió amarnos por su voluntad. O por el beneplácito de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1. Ahora, por nosotros, no como motivación, sino por nuestra condición, por nuestra muerte espiritual también nos salvó. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces la gracia no solo es la motivación, que no la encontró Dios en nosotros, sino en Él, sino la gracia también es en nuestra condición, porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. De hecho, lo que plantea ahí es que estábamos no enfermos, no gravemente enfermos, no terriblemente enfermos, no en cuidados intensivos enfermos espiritualmente hablando, sino que estábamos muertos. Aquí muchas ilustraciones se pueden sacar y algunos han ilustrado, imagínense como los que Cristo sanó. Sí, Cristo sanó para mostrar su poder, pero aquí no se trata de que una persona se esté muriendo y alguien llegue y la rescate. Aquí se trata de que la persona ya se murió y la persona que llegó a rescatarla la sacó de medio de las consecuencias. Imagínense que ella misma se mató e hizo incendiar todo su piso y el edificio se está cayendo, y el que entre a rescatarlo no solamente entra a sacar, a revivir a una persona o a reanimar a una persona que está medio muerta, sino a rescatarla estando muerta, a sacarla, llevarla hasta afuera, liberarla de las consecuencias de lo que él hizo para matarse y ponerlo en un lugar a salvo y darle de nuevo vida como quien le da resucitación cardiopulmonar. Esa sería una ilustración más cercana, porque obviamente nosotros, humanamente hablando, no le podemos dar vida a un muerto. Lo más cercano sería hacerle RCP, resucitación cardiopulmonar. Y aún esa resucitación no es resurrección. Y Cristo puede dar resurrección física. Aquí lo que está diciendo es que nuestra vida estaba muerta espiritualmente. ¿Y en qué consiste esa muerte? El mismo capítulo 2 nos lo enseña. Muertos, de acuerdo al versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra delitos en el original quiere decir caer al lado, y la palabra pecado en el original quiere decir desviarse del objetivo. Algunos le llaman no dar en el blanco. Ambos hablan de una desviación, de posición o de dirección. Y como lo hemos hablado muchas veces, déjeme ponerlo así en esta ocasión, especialmente ahora que perdimos la clasificación al Mundial. Casi gol no es gol. Casi es gol, pero no fue. Pegó en el palo, pero no entró. Quedó en la raya, pero no fue gol. Cristo le dijo una vez a un hombre, muy cerca estás del reino de los cielos, pero todavía no estaba. Estaba cerca, pero no había entrado. Desviarse un poquito a un lado, en posición o en dirección, significa estar fuera
de la voluntad de Dios. Y alguien dice, pero si es que apenas yo de vez en cuando tengo un mal pensamiento, de vez en cuando desobedezco a Dios, yo no robo, yo no mato, yo no tengo vicios, yo no soy corrupto, no soy infiel, tampoco digo mentiras así deliberadamente. O sea, casi que diría la persona, si Cristo quiere salvarme, pues yo le hago el favor de que me salve, pero yo ya estoy salvado por mí mismo. La Biblia dice que uno solo de los incumplimientos de la ley, una sola de las fallas nos hace culpable de toda la ley. Y alguien puede decir aquí, alguien puede levantar su mano y tirar la primera piedra para esconderme de que no tiene pecados. Alguien puede decir aquí que nunca ha tenido un pensamiento incorrecto, ya no solamente que no haya matado a alguien, sino que Cristo lo llevó a la dimensión interna que siempre había existido, pero que nunca la habían meditado. Que no solamente usted mata a alguien cuando lo asesina, sino cuando en su corazón lo aborrece, porque en principio usted lo quiere matar. En mi tierra dicen, lo mastico pero no lo paso. Es como el chicle. Cuando lo veo me provoca como despescuezarlo, torcerle el pescuezo como una gallina. Eso son ganas de matar. Lo que pasa es que no lo hace porque o no tiene la valentía, o le da cosa que lo metan preso, o no quiere tener problemas, o le da cosa que la persona reaccione. Pero en principio es lo mismo, un aborrecimiento del corazón para con alguien. Es lo mismo que el adulterio. Oye, pero yo nunca he sido infiel. Ah, pero se le van los ojos. Ah, pero más tremendo, se le va el corazón y codicia en su corazón la mujer del vecino, el marido de la vecina. Ah, bueno, pero ya cuando lo ponen así, dice alguien, se le está predicando el evangelio, eso ya es como muy exagerado. Pues bueno, eso fue lo que dijo Cristo, dígaselo a él. Pequeña desviación o pequeño desplazamiento, de todas formas muestra el estado de muerte espiritual en que estamos por delitos y pecados. Así que aquí, ¿quién se salva solo? Nadie. Por eso es que no nos salva solamente por su amor, sino que nos tiene que salvar por gracia, por nuestra condición, delitos y pecados. Además, mire el versículo 2 conmigo, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso suena hasta bonito, ¿no? Pero ese viene siendo el diablo. Aunque suene muy hermoso. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo así? Pero a mí no se me ha metido el diablo y yo no he caído endemoniado ni echando gritos ni botando espuma por la boca. No, yo tampoco. Bueno, después les contaré algunas experiencias carismáticas que tuve hace tiempo. Eso ya queda en lo personal. Pero no tiene que pasar eso. Para que las personas estén bajo la potestad del príncipe del aire, solamente tienen que seguir, como lo dice allí de forma muy hermosa, pero muy realista, la corriente de este mundo. Porque el príncipe de la potestad del aire, Satanás, lo que hace es desobedecer y pone la forma, las estrategias, desarrolla las capacidades, las filosofías para que usted en este mundo encuentre cómo desobedecer a Dios y diga, no, pero yo no desobedecí. ¿Yo desobedecí? ¿A qué horas? No, yo solamente hice eso. Desobedeció. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Saúl, que es una ilustración ahora que pasamos por el devocional por la vida de Saúl y llegamos a la vida de David? ¿Recuerdan cuando lo confrontó el profeta Samuel? Y le dijo, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Dijo, sí. Yo lo hice. O sea, ¿acabaste con todo el pueblo enemigo porque esa fue la orden de Dios? Sí, yo lo hice. ¿Y por qué y con todos los animales? Sí, también. ¿Y por qué yo escucho ese balido de ovejas? Ese sonido de animales. No, eso es un detallito. Es que yo me guardé lo mejor de los animales y lo mejor de las personas para ofrecérselo a Dios, la excusa, y porque el pueblo me lo pidió. El que iba conmigo, pero acaba de decir que le obedeció a Dios. El príncipe de la potestad del aire, Satanás en este mundo,
desarrolla corrientes de pensamiento y filosóficas. No tienen que ser las personas filósofos graduados de una universidad, sino solamente pensar como piensa el grupo del colegio, el grupo de trabajo, el grupo de deportes, y empezar a dejarme llevar por la ideología que domina. Y cuando me doy cuenta, yo estoy justificando toda mi desobediencia de la palabra de Dios. Pero si eso lo hace todo el mundo. Y nos quedaba tan fácil antes de conocer al Señor Jesucristo, y si nos sigue quedando muy fácil hoy todavía, ojo, porque tal vez no hemos sido salvados por gracia y seguimos en la corriente de este mundo. No puede ser que nos quede tan sencillo hacer lo que todo el mundo dice. No puede ser tan sencillo que nos quede meternos en el tumulto y caminar con la gente que va incluso arengando o gritando una ideología en este mundo. Ustedes saben, ya lo hablé con muchos, no lo comenté en ninguna predicación, creo, hasta ahora, que en una marcha feminista nos rayaron la pared de la iglesia. No está muy bonita, nos obligaron a ponerle más atención para remodelarla. Pero no es posible que yo me meta en el grupo y cuando me pregunten, no, porque es que esa es la ideología de moda y eso es lo que está ahorita reinando. Y desarrolle todo un argumento que ya muchos tienen, y me apegue a él y no lo cuestione a la luz de la palabra. No puede ser que trague entero. No puede ser que me deje llevar tan fácil. Los peces que se los lleva la corriente, ¿cuáles peces son? ¿Los qué? Unos. Pero si la idea es que nosotros seamos como los salmones, ¿no? Que vamos contracorriente. Pero aún los que van a favor de la corriente no nadan para que la corriente los lleve. Si los lleva contra una piedra, ¿ellos se dejan estrellar contra la piedra? No, se desvían, aún usando la corriente. ¿Quiénes son los que se dejan llevar totalmente por la corriente del río? ¿Los peces que están muertos? ¿No muestra entre más nos dejemos llevar por la corriente del mundo que más muertos espiritualmente estamos? ¿Así digamos que estamos vivos? Hermanos, esa debe ser una característica del creyente. Ya no se deja llevar fácilmente por la corriente de este mundo. De allí nos sacó el Señor. Allí estábamos muertos, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ese es un dicho muy real. Ahora, no solamente muertos en delitos y pecados, muertos en la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales los hijos de desobediencia, que es la característica de Satanás, que impregna a las personas a través de la corriente de este mundo, dice, entre los cuales también todos nosotros, verso 3, vivimos en otro tiempo, la idea es que no sea así ya, si estamos en Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los deseos de nuestra carne. Alguien dice, ¿y si yo quiero comer? Es un deseo carnal, es un deseo humano, físico. Pero hay que diferenciar que en algunas partes de la Biblia la carne tiene que ver es con el cuerpo. A veces la carne, como en 1 Corintios 15, tiene que ver con el tipo de piel o el tipo de cobertura externa de un animal. A veces la carne sencillamente es ser persona, como cuando dice que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, en Hechos capítulo 2, sobre todo tipo de persona. Pero muchas veces la carne en la Biblia habla de los impulsos pecaminosos de nuestra vida o de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Algunos de nosotros somos más rápidos. Ayer le decía a unos hermanos que se congregaban hace tiempo acá y que espero que regresen, que uno de mis sueños es algún día tener un programa para evangelizar en una radio o la emisora completa. Y entonces me decían, ¿a usted sí le sirve? Me decían, ¿por qué? Por lo rápido que habla. Yo le decía, pero me cuesta a veces ponerle freno a esa boca loca. Sí. Y algunos no somos impulsivos para hablar, pero ¿cómo somos de buenos para actuar? Y algunos no hablan, pero ¿cómo hablan con los ojos, no? Y rápido respondemos. Y a veces nuestras reacciones muestran nuestro pecado. Eso es ya que estamos contestando la impulsividad de nuestra naturaleza a actuar fuera de la voluntad de Dios. De hecho, dice ahí que eso acarrea ira. La ira es la manifestación de la justicia de Dios práctica. Es decir, que no solamente son
Es un hebraísmo la palabra hijos. Hijos de desobediencia significa que son personas que desobedecen, no es que la mamá se llame desobediencia. Hijos de ira no significa que la mamá se llamara ira, sino que son personas que les caracteriza no la ira en ellos, sino el hecho de que son dignos de que Dios derrame su ira o su juicio sobre ellos, porque continuamente se dejan llevar por los impulsos pecaminosos de su corazón. Y uno dice, pero ¿a qué hora le pasa algo para que deje ya de ser tan impulsivo? Alguien que lo frene, alguien que le ponga un alto. Y uno le dice a los demás, pero no se da cuenta que otro le está diciendo lo mismo de uno. ¿Y cuándo le ponen un alto? A sus acciones, a sus palabras, a sus impulsos. Que deje de dejar llevarse tan rápidamente por las tentaciones de su propio corazón. Porque aunque el diablo tienta, la Biblia habla que cuando pecamos somos tentados de nuestro propio corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa, porque estábamos muertos en delitos y pecados, en la corriente de este mundo y en los deseos impulsivos de nuestra carne. Impulsos, escuche esto muy importante, egoístas, egocéntricos, porque casi siempre esos impulsos pecaminosos al pecado lo caracteriza el yo, el centrarme en mí. El cristiano no se olvida de sí mismo, el cristiano piensa menos en sí mismo, y los invito a las clases de la escuela dominical el próximo domingo a las 9 de la mañana. Continuamos hablando de un siervo para su gloria, hablando sobre cómo ser humildes y mansos según Cristo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2. Pero el cristiano no es que no piense en sí, sino que se enfoca sabiendo que él naturalmente se puede ensimismar, se enfoca primero en Dios y luego en los demás, porque si no a todos los demás los pone como sus siervos, en vez de servirles. El egoísmo, el impulso por hacer lo que a mí se me antoja, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo planeé, y mis gustos, mis deseos, y yo dónde quedo. Eso suena muy distinto a como se enseña hoy en el mundo, como es la corriente de este mundo, ¿cierto? Piensa en ti. Y es cierto que muchas veces caemos sufriendo en manos de otras personas que nos hacen daño porque no ponemos límites, pero cuando usted pone límites, no es que esté pensando simplemente en usted, también está pensando en la otra persona. Recuerden eso, por favor, y está pensando primero en Dios. Por ejemplo, cuando yo no permito que alguien cometa un delito, si puedo hablarle, si es un amigo, y yo le hablo, lo hago porque quiero que Dios se glorifique en esa persona, que esa persona no atente contra la voluntad de Dios, lo hago porque esa persona no quiero que profundice en su pecado, y al final, sí de pronto lo haga porque me gustaría que no cayera en pecado, por mí mismo. Pero yo solamente pienso, uy, no, que no caiga y que no robe aquí porque es amigo mío y qué van a decir de mí. Pues puedo hacer muy buenas cosas por motivos muy egoístas. ¿Me explico hasta acá? ¿Ven qué tan metidos estamos? Decía un autor, somos como los peces, estamos tan sumergidos en la pecera y tan mojados que no nos damos cuenta sino hasta que no nos sacan. Y cuando el Señor viene y se cumple ese pero, significa que nos salva de su juicio, porque éramos desobedientes y dignos de su ira, y de nuestra condición. Y lo hace sacándonos de esa depravación, se le llama así en teología, o incapacidad total, cada área de nuestra vida sumergida en pecado. Unas partes más, otras partes menos, pero todo contaminado. Nos da una nueva naturaleza y lo hace sacrificando a su Hijo en su momento, efectivamente por nosotros. Lo hace porque nosotros no podíamos pagar con ningún pedacito de nuestra humanidad. Tenía que pagar a alguien con toda su humanidad perfecta, la humanidad del Hijo de Dios hecho hombre. Y lo hace efectivamente por nosotros. Eso es lo que muchos le llaman expiación limitada, limitada solo para los que creerían en Cristo, o más bonito aún, sacrificio eficaz. Se hace efectivo lo que Cristo hizo sobre mi vida. Porque todo el mundo, como decía mi abuelita, le decía yo no a ella, tiene el Cristo en la boca. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! Cristo, Cristo. Y todo el mundo menciona a Cristo, y Cristo murió por nuestros pecados. Pero realmente confía que murió por sus pecados. Hasta que no mira sus pecados, no se da cuenta que tanto necesitaba que Él muriera por sus pecados y no valora la muerte de Cristo por sus pecados, por amor, sin que usted lo mereciera. Lo hizo efectivamente por nosotros. Ese es el motivo, por su amor y por nuestra condición. ¿Pero para qué? ¿De qué nos salva entonces? De su juicio y de nuestra condición pecaminosa. ¿Para qué? Para que ahora vivamos para Dios y para nuestro bien. Primero para Dios, para exaltar las abundantes riquezas de su gracia, que eso se resume diciendo, solo para la gloria de Dios, por su sola gracia.
capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo recuerdo que una vez estaba en un barrio en Cúcuta donde estaba llevando a mi esposa a hacer un mercado cerca del barrio donde vivíamos, y estaban al lado en un culto muy bonito, y el hombre estaba cantando una canción muy hermosa, así como hoy, una canción muy bíblica, muy centrada en el Evangelio. Y cuando terminaba la canción, así como lo hace Michael, pero Michael lo hace bien, estaba hablando, orando con lo que estaba cantando la canción, y dice: qué tan grande es el amor de Dios, cómo nos ama Dios, cómo nos ama Dios. Señor, gracias por amarnos, y estaba dando gracias por el amor de Dios. Gracias porque viste que éramos dignos de que nos amaras. Algo así dijo él, que merecíamos que nos amaras. Y se tiró toda la oración, y se tiró la canción, y se tiró la alabanza, se tiró todo el Evangelio. Ya cierren, porque si yo merezco que Él me ame, si yo soy digno de que Él me ame, ¿dónde está la gloria de Dios de amar a quien no es digno de amor? Tan pronto yo tenga algo de merecimiento y Él me deba a mí el salvarme en Cristo, ya no es por gracia, ya no es gratis, gratuitamente, y entonces ya no se glorifica a Él, la gloria es mía, que yo conseguí obligarlo a que me salvara. No sé si encontramos lo sutil del cambio, y por eso desde esta iglesia esperamos que de todas las iglesias en su mayoría, en uno u otro grado, profundicen que la salvación por Cristo, como lo dice aquí Pablo, por lo menos en 2 de sus versículos, es por gracia, para que Dios sea glorificado. Y la marca de una buena teología o de una buena interpretación de lo que Dios dice en su palabra sobre Él y sobre nosotros es esta. La marca grande, maravillosa es esta: glorifica a Dios por encima de todo. La marca de una teología que se va desviando, aunque sean hermanos en la fe y todavía crean que Cristo los salva, pero que va perdiendo su pureza de interpretación de lo que dice en la Biblia, es esta: glorifica al ser humano antes que a Dios. ¿A quién pongo la gloria? Y por eso muchos teólogos hablan de forma despectiva sobre el humanismo, no porque no esté bien sentir lo que otros humanos sienten y compadecernos de otros seres humanos. Dios nos manda a hacer eso, sino porque no se trata de si doy una ayuda a alguien, se trata de cuál es mi motivación. ¿La doy porque Dios me salvó o la doy para que Dios me salve? ¿La doy porque Dios es muy bueno y me salvó y ahora quiero ser como Él? ¿O la doy porque yo quiero ser tan bueno para que Dios me salve y por eso lo estoy haciendo? ¿La doy porque el ser humano es el más importante o la doy porque el más importante es Dios y por eso amo al ser humano? Y es por eso que uno puede hacer muy buenas obras de caridad siendo ateo. Usted puede ser ateo y ser tremendo obrador. Hoy en día no se le llama obras de caridad o de misericordia como dice la Biblia, sino obras sociales, y hacer muchas buenas obras sociales. Entonces, ¿para qué nos salva Dios? Primero, antes de decir que para hacer obras, tenemos que decir que es para su gloria. Para que digan: ¿Dios hace eso? ¿Cambia personas de ese tipo? ¿Transforma corazones de esa manera? Para su gloria, solo para la gloria de Dios, por su sola gracia. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia, no por fe, sino por gracia, sois salvos por medio de la fe. La motivación es la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Y esto no de vosotros, pues es un don, regalo de Dios. Es un regalo. Y este regalo es de gracia, regalo inmerecido, que no solamente no lo merecíamos, sino que éramos merecedores de lo contrario. Alguna vez conocí el testimonio de una persona para ilustrar este concepto, obviamente todavía distante de la obra salvadora de Dios por gracia sobre nosotros, de un hombre al que le mataron un hijo, siendo cristiano, y no solamente él le dio misericordia al asesino y lo perdonó, sino que le profundizó en su amor misericordioso dándole gracia. ¿Qué es gracia? Se fue hasta donde el asesino de su hijo y le dijo: bueno, amigo, usted mató a mi hijo, ahora usted va a ser mi hijo y yo lo voy a amar como mi hijo. No solamente le voy a perdonar por hacerlo, sino que lo voy a adoptar. Y empiezo a visitarlo y empiezo a darle todo el amor que usted necesita, aunque sea digno
de que lo mate. No puedo hacerlo por el sistema penal, pero quiero hacer lo que Dios hizo conmigo a través de Cristo. Eso es gracia. Eso es gracia. Obviamente misericordia, amor, gracia van ligados en todo un paquete y a veces uno se parece más al otro y a veces no podemos definir hasta dónde va el uno el otro, pero también recuerdo la ilustración que una vez le dio un hombre de Dios a su hijo, un consejero, cuando iban en el carro. El niño se portó muy mal y él quería enseñarle que era gracia y que era misericordia. Le dijo, bueno, ¿qué quiere que le dé? ¿Misericordia o le doy gracia? ¿Cómo así, papá? Si le doy misericordia, no le tomo en cuenta la falta. Si le doy gracia, lo llevo para darle un helado y darle un premio. Gracia, papá, yo quiero gracia, dijo el niño. Gracia va más allá de simplemente pasar por alto la ofensa. Es dar todo lo que no merecemos y obrar en nosotros para que cada día seamos más como Cristo sin que lo merezcamos, mereciendo todo lo contrario. Eso es gracia. Díganme si eso no es un amor más grande que cualquier otro amor. Entonces es solo por gracia, para que sea para su gloria, solo por regalo de Dios, y ese regalo de Dios incluye incluso la capacidad de creer, porque es por medio de la fe que Dios, en el paquete, dicen algunos dentro del capítulo 2, versículo 8, del regalo de Dios o del don de Dios, está incluido el que Dios nos dé a través de la obra del Espíritu Santo, la capacidad de recibir ese regalo de Dios, la fe, de tal manera que la fe también es por gracia, aunque nosotros somos los que creemos, no Dios. Pero al creer, creemos porque por su gracia o su regalo inmerecido, Dios nos da, a través del nuevo nacimiento, la capacidad de recibir el regalo de la gracia o de la salvación en Cristo. Miren, hermanos, esto es cierto. Hay gente, yo lo comentaba aquellas con unos hermanos en un discipulado. Hay gente que cuando usted le predica, unos le dicen, yo no creo. Yo creo que uno se salva arrepintiéndose a última hora. Yo creo que uno compensa lo bueno con lo malo. O yo creo que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Hay una distorsión de Dios, no confía en lo que dice la Biblia, que de todas formas me va a salvar, y es más, va a salvar a todo el mundo. Es más, el diablo también se salva. ¿Qué culpa tiene el pobre diablo? Pero hay otros que todo lo contrario, dicen, yo sí entiendo que soy pecador, yo sí entiendo que soy digno de juicio, pero es que a mí no me puede perdonar Dios. Es que el pecado que yo cometí es más grande que el pecado de todo el mundo. Mejor dicho, cometió todos los pecados de todo el mundo y más profundos todavía. Y así hay personas, están ciegos, todavía muertos, y si Dios no transforma su corazón a través de la obra del Espíritu Santo con un nuevo nacimiento, no pueden creer o tener fe y recibir el regalo, aunque el regalo lo tengan enfrente por medio de la predicación del Evangelio. ¿Nos damos cuenta que tenemos que orar? ¿Nos damos cuenta que tenemos que ser instrumentos de Dios? Dios puede hacerlo sin que oremos, pero ha decidido hacerlo conscientemente a través de nuestra oración diligente. Por eso tenemos que orar por las personas. Y al mismo tiempo que nosotros cuando prediquemos entendamos que nadie se va a salvar si no es por gracia, la obra de Dios en su corazón. Así prediquemos muy bien y así expongamos muy bien el concepto bíblico. Es más, yo estoy exponiendo esto y estoy preocupado porque lo estoy exponiendo no solamente no muy bien, sino al mismo tiempo digo, Señor, actúa, y estoy cada vez más orando como oraba Spurgeon cuando se subía al púlpito. Dije, creo en el Espíritu Santo, Espíritu Santo obra, porque definitivamente uno dice, está tan clarito que es tan fácil, diría uno, de entender, pero es imposible para aquel en el cual no obra el Espíritu de Dios. Eso es gracia. Y esa gracia se le llama teología gracia irresistible. Porque sí, todo el mundo resiste a Cristo y resiste a Dios, pero llega un momento en que Dios, en su soberana voluntad, a través del Espíritu Santo, confronta su corazón. Y como le dijo alguna vez una persona a Spurgeon, le preguntó, ¿cómo así, señor Spurgeon? Predicador bautista del siglo XIX en Inglaterra. ¿Usted estaba predicando que Dios, cuando yo le digo que no, me trae arrastrado de las greñas a servirle? Y él le dijo, no, de las greñas no. Él lo trae hablando del corazón. De tal forma de que a usted le parece tan atractivo Cristo y tan aborrecible su pecado por la obra del Espíritu Santo en su corazón, que usted se va con todo su ser a servir a Cristo, a creer en Él y a arrepentirse de sus pecados para que Él lo perdone. La obra es interna y sí, necesitamos esa obra de transformación, esa gracia irresistible que vence la resistencia por el poder de Dios en el corazón del inconverso. A veces yo he visto gente resistiendo en la predicación en la iglesia. Literalmente yo he visto gente rechinando sus dientes. Nadie me ha pegado hasta el día de hoy, gracias a Dios, predicando, pero
Yo he visto algunos con ganas no solamente de pegarme, sino de matarme y enterrarme. Decía el pastor de Girón, nos reunimos el viernes y decía, cuando termine el culto, un predicador le preguntó cómo me fue a su mentor en la predicación, dijo, pues dígame cuántas se convirtieron. No, ninguno se convirtió. ¿Y cuántos salieron bravos con usted? Ninguno. Dijo, no, usted no predicó. Nadie se convirtió y nadie salió bravo. O nadie fue edificado o nadie fue confrontado. Porque el asunto aquí es de vida o muerte. Y como dijo otro predicador muy famoso, no es que deliberadamente ofendamos, pero la gente debe saber que se debe sentir ofendida cuando se les muestra su pecado y se les habla incluso de la gracia y la misericordia de Dios, porque han vivido ofendiendo a Dios todo el tiempo con su pecado. Y que lo perciban está muy bien. Dios los está despertando, está trayendo a conciencia. ¡Excelente! Lo que sí he visto yo cuando he predicado en algunas partes es que gente se levanta. ¡No! ¿Por qué? Y gritan y pelean. Ese no es mi Dios, eso no está bien. Y claro, porque en su corazón tienen otro Dios y otro evangelio. Pero esto es más rico, aunque sea más confrontante. Por medio de la fe. ¿Pero qué tipo de fe? Capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice allí? ¿Fe en la fe? ¿Fe en la mucha fe? ¿Fe en el café? ¿Cuál tipo de fe? Fe, capítulo 1, versículo 5. Ay, no lo corregí. Versículo 15, perdón. 15, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y algunos dicen, ¿y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios, tiene 5. Entonces, si yo pongo una certeza y espero algo que yo me imagino y estoy convencido de algo que no existe, entonces tengo fe. Sí, tiene 1. Póngale 0, diría el chavo. Porque antes en el capítulo 10 y en todos los capítulos anteriores de Hebreos habla de creer en Cristo. Habla de que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a todos, que Cristo es nuestro mediador, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote. Y cuando en Hebreos capítulo 11 define la fe, está hablando de fe en Jesús. Así como aquí, cuando se habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como en el capítulo 1, versículo 15, es fe en el Señor Jesús. No fe en mi fe. Porque cuando uno predica las doctrinas de la Biblia, entonces hay gente, uno mismo se vuelve cansón, meticuloso. ¿Será que tengo suficiente fe? ¿O será que todavía no soy salvo porque no tengo tanta fe? Yo le digo, ay, no, la persona. ¿En quién tiene puesta su fe? En Jesús, listo, no importa que no tenga nada, casi nada de fe. Con tal de que tenga fe en Él, lo importante es el objeto de la fe, no la cantidad de su fe. Porque el que lo salva es Él por medio de la fe. No usted con su fe. ¿Me explico? Cristo le hizo milagros a todo el mundo, les preguntaba, ¿crees? ¿Crees que puedo hacerlo? Y cuando llegó uno que le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, tengo, pero tengo poquita fe. O tengo, pero tengo dudas. Confío en que usted lo puede hacer, pero como que a veces me da como temor que no. Cristo le dijo, no, sinvergüenza, vaya, tenga mucha fe y regresa. ¿Sí le dijo eso? ¡Lo sanó! Porque se trata de confiar en Él. No confiar en usted, no confiar en mí mismo. Hermanos, ese es el tipo de fe, por medio de la fe, capítulo 2, versículo 10, para buenas obras. Entonces es para la gloria de Dios, porque es por medio de la fe, pero es para buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Resalte que el versículo 9 dice no por obras y el versículo 10 dice para buenas obras. Las buenas obras están incluidas en el paquete de la salvación por gracia, pero no como motivo, sino como consecuencia. Ponga la carreta detrás del burro y no el burro detrás de la carreta, porque si no la carreta no puede hablar el burro. Primero viene la fe en Cristo y Él nos salva para que usted pueda producir obras que agraden a Dios y no al contrario. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras, quiere decir una nueva creación interna, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Están preparadas obras, acciones verdaderas, concretas, con sentimientos en nuestro corazón, con convicciones en nuestra mente, en nuestra vida, para con los demás, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Obras que nosotros
Hagamos que Dios ya preparó para que nosotros reflejemos que Cristo nos salvó y mostremos a Cristo en el mundo. Es eso lo que tenemos que hacer. Esas obras, que son por gracia, porque también está incluido el paquete de la gracia de Dios, impulsándonos, santificándonos y fortaleciéndonos para hacerlas, se resumen así. No lo voy a leer, del versículo 11 al 13. El apóstol Pablo empieza a decir que recordemos en el versículo 11 al 13 que Dios nos acercó a Él y a su pueblo cuando nos salvó en Cristo. En el versículo 14 al 16 que Dios nos reconcilió con Él y con su pueblo. Y en el versículo 17 al 22 que Dios nos introdujo a ser ciudadanos, familia y edificio o templo de Dios, a ser parte de su pueblo. Nos acercó, nos reconcilió, nos introdujo a través de la fe en Jesucristo. Si pide que recordemos eso cuando habla de las obras que vienen como consecuencia del creer en Cristo, entonces en Cristo somos salvados no solamente para su gloria, sino para nuestro bien y el de los que nos rodean. Si Dios nos salvó por su amor y para su gloria, de nuestra condición y para nuestro bien, cada vez debemos ser, y aquí estaría la conclusión, debemos cada vez acercarnos más juntos a Él. Porque nos acercó, dice que estábamos lejos los que no éramos judíos y nos acercó a los que eran pueblo de Dios y nos volvió los que no éramos pueblo de Dios por la fe en Cristo. Y si alguien le dice, venga, le doy el privilegio de que se siente a comer conmigo y usted quería comer con esa persona y al rato usted dice, ¿sabe qué? No vuelvo a comer con usted. ¿Pero cómo así? ¿No lo veía como un privilegio? Sí, pero ya no. No vemos como un privilegio de que Dios nos haya acercado a ser su pueblo sin ser nosotros judíos, sin cumplir normas religiosas, sin tener linajes o descendientes, más bien ascendientes raciales ligados a una tribu israelita. No vemos como una gracia del Señor que por la fe en Cristo hayamos sido acercados. Pues entonces acerquémonos todos juntos a Él. ¿Cómo se hace eso? En la práctica. Oremos más juntos, estudiemos más la Biblia juntos. El viernes de Semana Santa vigilemos juntos, compartamos juntos buscando a Dios y su palabra, porque si creemos que es un privilegio grandísimo ser salvos en Cristo y que nos haya acercado a ser de su pueblo, ¿qué pasa que no compartimos más con su pueblo? ¿Qué privilegio tan grande que me hayan dado a ser parte de este movimiento filosófico, si estoy en un movimiento filosófico o político o movimiento económico y cuando me doy cuenta me dicen, ¿qué pasó? ¿Que no volvió? Ah, no, es que ya no me gusta. No, si realmente veo como un privilegio esto que es un movimiento espiritual, Dios salvando gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, de este tiempo y de todos los tiempos hasta que Él regrese, pues entonces me junto más con aquellos a los que Dios me acercó. Nos acercó a Él, pero también nos acercó entre nosotros. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que pasa cuando la gente se queda mirando algo, cierto? Se juntan. Cuando sucede un accidente, cuando pasa algo terrible, la gente empieza a mirar y cuando se dieron cuenta todos están apeñuscados y empiezan a ver que todos están juntos. Pues si todos nos acercamos al Señor, nos juntamos más también, en oración, en su palabra, en cultos y todo lo demás. Lo otro, si nos reconcilió con Él y con su pueblo, entonces reconciliémonos más entre nosotros por su gracia, porque Él está en medio de nosotros. Hay toda una serie que le pido que por favor haga. Busque una concordancia y busque unos a otros, unos por los otros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La Biblia manda a soportarnos los unos a los otros para andar reconciliados. La Biblia manda a perdonarnos los unos a los otros. La Biblia manda a perdonar y a pedir perdón los unos a los otros. La Biblia habla a amarnos los unos a los otros. Eso es reconciliarnos. Vivamos pendientes de la reconciliación, no de la división. ¿Qué tengo de diferencia con mi hermano, con mi hermana? No. ¿Qué posibilidades hay de que nos reconciliemos en medio de nuestra dificultad? Sí. Esa es la característica del pueblo de Dios, es pacificador. Ahí en ese texto habla de la paz que Dios hizo a través de Jesucristo para con nosotros delante de Él. Esa paz es una paz legal, no tenemos problemas ya con Dios por medio de Cristo, entonces no tengamos problemas entre nosotros, andemos en paz. Y tercero, conviva y edifíquese junto con los demás en Cristo, es decir, convivir y edificarnos en Él. Porque somos su pueblo, somos sus ciudadanos, somos su edificio, somos su templo. Comuniquémonos.
Ayudémonos, animémonos. Me acordé de la Radio Rochela. Siempre nos tomaban el pelo allá en Venezuela los colombianos. Sí, animémonos, porque los cucuteños hablamos así. Vamos a animarnos unos a otros, vamos a ayudarnos, vamos a ver quién se cayó para ayudarlo a levantar, vamos a ver quién está triste para darle alegría, vamos a ver quién está perdido para orientarlo, vamos a ver eso. Porque estamos en el mismo grupo, jugamos en el mismo equipo, tenemos la misma camiseta, debemos andar más juntos, somos parte del mismo pueblo. Comuniquémonos más y alentémonos más juntos. Para eso nos salva Dios, para que nos acerquemos más juntos a Él, para que nos reconciliemos más en Él y para que nos animemos y compartamos más juntos la vida en Él, nos ayudemos más. Si no, ¿para qué nos salva el Señor? Dijo Cristo, en esto los conoceréis. En esto serán conocidos, en que se sabrán bien todas las doctrinas bíblicas, en que serán capaces de debatir con los mejores teólogos y filósofos del mundo. En esto los conocerán, en que tendrán bien claras las doctrinas de la gracia y del evangelio, conceptualmente hablando, y nunca nadie les va a poder refutar nada. ¿En eso seremos conocidos? ¿En qué seremos conocidos? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos al Señor antes de compartir la cena precisamente? Padre, gracias por una salvación tan grande como dice Hebreos, que incluso escuchándola meditada, expuesta desde tu palabra, se puede convertir en una especie de doctrina preciosa, pero de poca pasión, experiencia y real transformación de los corazones, al punto, Señor, de que podamos descuidar, como dice Hebreos, una salvación tan grande. No porque caigamos de la salvación, no porque Cristo no nos salve eternamente, sino porque aquellos que estén escuchando continuamente este evangelio se les vuelva rutina y piense que son salvos y realmente no confían en Cristo. Y como alguien alguna vez lo dijo, es como un elefante en una sala, que ya se nos vuelve normal y no nos damos cuenta que tenemos un elefante en la sala. Es tan grande, Señor, lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, y tan inmerecido por gracia, y tan profunda y tan eterna la salvación que nos has dado, que la podemos tener como un paisaje, como un cuadro en nuestra sala y vivir totalmente lejos los unos de los otros, vivir totalmente opuestos los unos a los otros y vivir totalmente desconectados de tu pueblo porque no nos apasionamos por ti, por la salvación que nos has dado en Cristo. Hay personas aquí, Señor, que ya son salvas, pero hay personas acá que muy probablemente tienen dudas de su salvación. Hoy esto te pido, edifique su corazón, para que pongan los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quienes nos vean por internet, o aún que alguno esté acá y no haya confiado verdaderamente en Cristo para su salvación, hoy es el llamado: arrepiéntete de tus pecados y confía con todo tu ser en Cristo. Y entonces verás los cambios en tu vida. Cambios de cercanía con el pueblo de Dios, cambios de un corazón, en vez de ser conflictivo, un corazón de paz y reconciliador, cambios de tal forma de que ahora no te sientas excluido, sino que te sientas parte y te involucres en el pueblo de Dios para ayudar a edificar a otros y servirles con todo tu corazón. Cambios en que ahora veas el mundo como el objeto del amor de Dios para que le prediques a Cristo y muchos se salven. Cambios profundos en tu vida, no esperes a cambiar. Señor, obra para que las personas no esperen a cambiar. Hoy obra para que aquellos que esperaban para cambiar vuelvan a ti, confíen en ti y tú los cambies. Es por tu gracia, para tu gloria, debido a nuestra condición, nos salvas del juicio para nuestra transformación y para tu exaltación. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén.